Hoy vengo con libros de romántica. Bienvenidos a Ave Mar Books, yo soy Cris y hoy vengo a hablaros de libros de romántica. Ya sabéis que yo este es un género que no es que suela leer mucho, pero en noviembre se hace la iniciativa Noviembre Dulce, que creo que está organizada por Neus de Sin Libros No Soy Nada. Y hace unos días que he estado viendo que tanto Laia como Esther han sacado vídeos relacionados con esta iniciativa y me apetecía a mí también. Os voy a dejar abajo tanto el perfil de Neus de Sin Libros No Soy Nada como los vídeos de Esther y de Laia. Y yo voy a hacer un poco un mix, porque Laia lo que ha hecho ha sido recomendar 7 libros de romántica y Esther nos ha contado los libros de romántica que tiene pendientes en sus estanterías. Entonces yo voy a hacer un mix de ambos vídeos. Primero voy a hablar de libros de romántica que he leído y que os recomiendo. Y después voy a deciros qué libros de romántica tengo yo pendientes en mi estantería. Pero antes de empezar a contaros cuáles son todas estas cosas, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales y que por favor me dejéis abajo en comentarios cualquier otro libro de romántica que vosotros me recomendéis a mí, porque ya os digo que este género es el que más me cuesta, aunque sí que tengo siempre algún que otro libro por ahí pendiente y que me puede llamar la atención, pero no es el género que yo más suelo leer. Así que si tenéis recomendaciones, pues nada, abajo en comentarios. Y ahora ya sí que sí, vamos a ver cuáles son los libros que os recomiendo yo a vosotros. Bueno, pues en primer lugar, deciros que como la romántica no es mi género favorito, pues suelo leerla más bien en digital o incluso en audiolibro. En audiolibro es el formato que, bueno, es el género que más suelo leer en audiolibro, mejor dicho, ¿vale? Entonces algunos de los libros que os voy a nombrar los he leído en este formato, ¿vale? Pero el que sí que del que os voy a hablar ahora mismo, no, ese lo tengo en papel, y es este, Emma de Jane Austen. Esta autora, ya sabéis que tampoco es de mis favoritas, yo he leído algunos de sus libros, he leído este, he leído Orgullo y Prejuicio, yo sé que Orgullo y Prejuicio es la novela romántica por excelencia, y la historia me parece muy bien, pero a mí me costó bastante, sobre todo el inicio de la historia, meterme en la trama, más que nada porque en sus novelas sucede más bien poco por la época en la que estaban, al igual que sucede en esta, en Emma. Pero sí que el personaje de Emma me pareció muy peculiar y creo que eso hace a este libro bastante más distintivo que al de Orgullo y Prejuicio. Entonces vengo a recomendaros este. ¿Por qué? Porque en esta historia nos vamos a encontrar a nuestra protagonista, a Emma, que ella no tiene en mente lo que el resto de señoritas de su edad y de la época quieren, que es encontrar un marido y casarse. Ella tiene otras ideas en su cabeza. Entonces se dedica a hacer un poco como de casamentera entre las personas que tiene a su alrededor. Y a mí eso me pareció bastante divertido. Ella, como digo, es un personaje bastante carismático, que va a jugar con eso, va a ir hilando pequeñas tramas para que las personas que ella quiere que, bueno, pues que intenten conocerse, pues lo vayan haciendo. Y a partir de ahí, pues vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Así que nada, es un clásico que, aunque en su momento yo lo leí y me entretuvo, pero ya digo, no es de mis favoritos, pero ahora cuando pienso en él, creo que es una historia que como que me dejó pozo y que me entretuvo bastante una vez que ya ha pasado el tiempo. Así que nada, yo os la recomiendo y creo que este libro, si tengo oportunidad, haría una relectura, porque creo que me gustó más que el de Orgullo y Prejuicio, pero ya digo, perdón, simplemente por el personaje protagonista que tenemos aquí, que le da como un toque distintivo a la novela. Ahora os voy a recomendar otro libro que también disfruté muchísimo y que he visto bastante poco. Es este, ¿Quién diablos eres?, de Raquel de la Morena. Este fue premio Titania en 2019. Yo fui a la presentación de este libro que hicieron aquí en Granada y la verdad es que la autora y su marido increíbles.
súper simpáticos y nos estuvieron contando cosas y anécdotas de esta historia y me pareció muy interesante. Entonces cogí el libro todavía con más ganas. Cuando se dan las presentaciones de los libros, te cuentan datos adicionales que hacen que creo que disfrutes más de los libros. Y es de las pocas que han hecho aquí en Granada o que yo me haya enterado, así que en esta que estuve y pude ir, pues fui y de verdad que lo disfruté un montón. En esta historia nos vamos a encontrar a una periodista como protagonista, Alicia de la Vega. Alicia de la Vega va a ser nuestra protagonista, es una periodista que trabaja en Nueva York, una periodista española, pero que trabaja en Nueva York, vive allí con su hermana, con su madre, y comienza a trabajar en una revista de fenómenos paranormales. Ella no cree en este tipo de cosas, pero bueno, va a cubrir pues ciertos artículos que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues en una de estas visitas que tiene que hacer, resulta que ve un fantasma, pero nadie más lo ve, ¿vale? Y este fantasma no recuerda quién es, está completamente amnésico. Poco a poco vamos a ir descubriendo quién es este fantasma, quién diablos es él, y vamos a ver por qué se le aparece y solo lo puede ver ella. Aunque tiene un pequeño toque de fantasía, como podéis ver, no de fantasía, sino ese pequeño toque paranormal, me pareció un libro muy bonito, un libro que te mantiene la intriga, un libro que vamos a tener información de varias líneas temporales y un libro que disfruté un montón. Así que si tenéis ocasión, yo os lo recomiendo porque a mí me gustó muchísimo. A partir de ahora, los libros que os voy a recomendar no los tengo en papel, así que os voy a ir poniendo las imágenes por pantalla. El siguiente del que quiero hablaros es Meretrices, de Lola P. Nieva. Es un libro que trata el romance histórico y que yo disfruto un montón. Lo leí ya hace varios años, no sé si hace como 4 o 5 años incluso que lo leí, y me encantó. O sea, estuve súper enganchada al libro y lo disfruté muchísimo. En esta ocasión nos vamos a encontrar dos líneas temporales distintas y en ambas líneas temporales va a haber una historia romántica y vamos a ver cómo esas historias románticas de alguna forma están relacionadas y vamos a ver qué es lo que sucede en cada una de ellas. Me parece una historia increíble, de estas que te enganchan y no quieres soltar, no puedes soltar el libro. Y bueno, la ambientación también muy bien, porque una línea temporal es la Edad Media, otra la actualidad, y todo sucede en Italia. Maravilla, de verdad. No sé si es que fue el momento idóneo para coger ese libro y quizás si ahora lo leyese no lo disfrutase tanto, no lo sé, o sí, no lo sé, pero es que en ese momento yo leí el libro y me lo bebí, de verdad. O sea, enganchadísima al libro, a la lectura, y lo disfruté un montón. Fue un libro al que yo le di 5 estrellas. El mapa de los anhelos, de Alice Kellen, fue otro libro que también disfruté un montón. Es uno de los libros que más me ha gustado de la autora. Alice Kellen, no es de mis autoras favoritas, pero sí es verdad que algunas de sus historias las he disfrutado mucho y esta es una de ellas. Ahora después os voy a nombrar otra. En esta historia nos vamos a encontrar como protagonista a una chica que, bueno, pues su hermana acaba de fallecer y ella la verdad es que está pues bastante hecha polvo. Pero su hermana le ha dejado una serie de cartas o de pistas que la van a llevar a hacer un recorrido y a conocer a otras personas. Y a partir de ahí vamos a ver a quién conoce y vamos a ver qué es lo que va pasando con ella y cómo intenta superar la pérdida de su hermana. Es una historia muy bonita, es una historia que a mí me gustó mucho y que si no habéis leído yo os la recomiendo. Otro libro de Alice Kellen que os recomiendo también un montón y que creo que ese es mi favorito fue El día que dejó de nevar en Alaska. De verdad, ese libro lo leí a principios de este año, de 2023, y me enganchó el libro una barbaridad. No me puedo creer lo que me enganchó un libro de romántica que me los leo, me entretienen, me gustan, pero ese nivel de enganche en un libro de este género hacía mucho que no lo tenía y con este libro de Alice Kellen me pasó. En esta historia nos vamos a encontrar a una chica que, bueno, tiene diversos secretos y se muda a un pueblecito de Alaska. Y allí va a conocer a un chico que tampoco nos va a contar muy bien qué es lo que oculta, entonces también tiene sus secretos. Y poco a poco se van a ir desvelando
los secretos de ambos. Pero no se desvelan todos y... o sea, no se desvela todo de repente. Te va dando la información, la autora te va dando la información muy poquito a poco y eso hace que te mantenga en completa incertidumbre y que no quieras soltar el libro y que quieras continuar leyendo para ver qué pasa con cada uno de ellos y qué es lo que le pasa a cada uno también. Así que nada, me encantó, de verdad. Y si no lo habéis leído, es un libro que se lee así, súper ágil. Quizás es algo más juvenil, pero de verdad yo lo disfruto un montón. Es una historia muy bonita, rodeada de nieve, perfecta ahora para el invierno, y yo os la recomiendo un montón. Un día de diciembre es un libro que leí también hace como 2 o 3 años y que tiene una historia preciosa, preciosa. A mí me gustó muchísimo. En esta historia lo que nos vamos a encontrar es a nuestra protagonista que un día en una parada de autobús pues se encuentra con un chico que le llama la atención, empiezan a cruzar unas palabras y bueno, pues finalmente no llega nada más, ¿vale? No llega nada más, pero ella sigue pensando en él y se plantea por qué quizás no siguieron hablando o cómo es que le perdió la pista, en fin, ahí se queda todo. Resulta que pasa el tiempo y un año después su mejor amiga le presenta a su novio y este novio es el chico que ella había visto en esa parada de autobús. Entonces vamos a ir viendo a lo largo del tiempo qué es lo que sucede con estos personajes. Vamos a ir viendo qué es lo que piensan ellos, cómo se sienten, todos ellos. Vamos a ir viendo qué es lo que les sucede. De verdad, para mí fue un libro muy bonito, una historia preciosa. Yo creo que es de mis historias favoritas de romántica, a pesar de que al principio tenemos ese pequeño insta-love, pero luego creo que yo de los insta-love no me gustan, pero creo que luego compensa toda la historia que nos cuentan y la disfruté mucho. Así que si tenéis oportunidad, pues yo lo leía también. Este verano leí un libro que estaba en boca de todo el mundo, también de romántica, y que leí también en digital, que es el de Todos nuestros veranos. Es un libro también que quizá es algo más juvenil, por el hecho de que por la edad de los protagonistas, no por otra cosa, pero es una historia muy bonita, una historia que sucede en verano, en un lago, que vamos a ir viendo cómo crecen los protagonistas, cómo van pensando, cuáles son sus preocupaciones y cómo se desarrolla toda su historia. Otra historia muy bonita que si tenéis oportunidad y os apetece leer, aunque quizá la época del año no acompaña tanto, pero yo os animo a que lo hagáis porque es una historia también bastante buena. Y ya por último os voy a recomendar 2 libros también de Elizabeth Benavent y son sus 2 últimos libros publicados, que son los que yo más he disfrutado de lo que tienen publicado hasta el momento, que son el de Todas esas cosas que te diré mañana y el de Cómo no escribí nuestra historia. De este último todavía no os he hablado porque lo terminé a principios de este mes de noviembre, entonces os hablaré de él en el wrap-up de este mes de noviembre, pero no quería dejar la oportunidad de nombrarlo para, si tenéis oportunidad, pues que lo leáis, porque a mí me ha gustado mucho, de verdad, una historia muy bonita, una historia más actualizada y ya no es tanto, sí, mantiene la esencia de la autora, pero ya no es tanto como las historias que escribía al principio. Y el de Todas esas cosas que te diré mañana también es una historia diferente, quizás un pelín más lenta o más cotidiana, y tiene menos parte erótica, menos carga erótica ese libro, pero también es una historia muy bonita y distinta a la autora. Creo que ese libro de la autora es el que marca el cambio de un tipo de historias que escribí antes a las historias que está escribiendo ahora. Y a mí me pareció súper buena, o sea, me encantó ese libro y me ha encantado el último que ha publicado. Así que si tenéis oportunidad, yo os recomiendo esos 2 últimos libros de la autora. Bueno, como habéis visto, he intentado traeros libros que no os hubiera recomendado en otros vídeos de este tipo, de que os hablase de este género de romántica. Y es que aquí la verdad tengo un abanico bastante pequeño, porque como no es el género que más leo, pues no tengo mucho a lo que agarrarme para poder recomendaros. Pero las que os he recomendado, de verdad que sí, son historias que yo he disfrutado mucho y que si os apetece, pues que las leáis porque me encantaron, ¿vale? Y ahora ya os voy a hablar pues de los libros que yo tengo muy pendientes, ¿vale? Que tengo en mi estantería. Estos sí que os los voy a enseñar en papel.
de los primeros de los que os voy a hablar son de 3 citas con Carter y Rumbo a ti, que los tengo hasta ya con su marcapáginas cada uno a juego, porque son de los que quiero leer próximamente porque la autora me encanta. No os he recomendado Piso para dos ni en tus zapatos porque os los he recomendado en otros vídeos ya muchas veces. Entonces, como quería recomendaros libros diferentes, no he metido a la autora en la parte de recomendaciones, pero sí que la he añadido en libros pendientes y yo tengo estos dos que ya sabéis que son ediciones chulísimas, muy coloridas y nada, pues libros a los que tengo muchas ganas. En esta historia, en Rumbo a ti, nos vamos a encontrar un road trip donde, bueno, una serie de invitados van rumbo a una boda y tienen que compartir coche, y 2 de las personas que comparten este coche antiguamente tenían una relación romántica. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Y en esta ocasión, pues en 3 citas con Carter, si no recuerdo mal, la historia trata sobre Carter, que el mismo día tiene una cita con 3 mujeres diferentes y creo que no se presenta a ninguna de ellas. A partir de ahí va a comenzar la historia. ¿Quién es Carter? ¿Por qué queda con estas 3? ¿Quién es cada una de ellas? No sé, supongo que la autora nos quiere enseñar pues como una moraleja en estas 2 historias, al igual que ha hecho en sus otros 2 libros, el de Piso para dos y el de En tus zapatos. Y yo tengo muchas ganas de conocer qué es lo que nos quiere enseñar la autora en estos libros. Aunque Alice Kellen no es de mis autoras favoritas, sí que me gusta leer sus libros porque se leen muy fluidos y, bueno, pues hay unas historias que disfruto más y otras que disfruto menos. Una historia de la que he oído hablar maravillas y que tengo muchas ganas de leer es esta, La teoría de los archipiélagos, como digo, de Alice Kellen. Es un libro del que he oído hablar maravillas, que sacaron esta edición y todo el mundo estaba súper contento, porque es una edición en pasta dura, chiquitita, más o menos tamaño bolsillo, y que contiene una historia preciosa. Así que nada, yo todavía no lo he leído, aquí lo tengo pendiente, espero leerlo pronto y ya os contaré. Otro libro que sí que a lo largo de este año os he ido sacando, pero que sigue en el mismo punto en el que estaba, es este, Amor se escribe con H y otras formas de decirte te quiero, de Andrea Longarella. Este libro lo empecé allá como por febrero o así, y me leí pues 50 páginas. Bueno, pues ahí sigue el marcapáginas porque no lo he retomado. Es un libro que me gustaría terminar antes de que finalice el año, no sé si va a pasar porque, en fin, el tiempo es el que es y no sé si voy a llegar a él. Pero sí que en esas 50 páginas me enganchó la historia. Me pareció un libro muy divertido, un libro muy dinámico, muy ágil de leer, aunque es bastante gordito, porque voy a decir las páginas que tiene. Unas 500 páginas, algo más de 500 páginas tiene, pero se lee bastante rápido y me gustó. Lo que leí me enganchó y me gustó, pero como estaban otras lecturas conjuntas no pude continuar con él. Así que aquí lo tengo pendiente y con muchas ganas de leerlo. En cuanto lo lea, os cuento, pero este es otro de esos que tengo muchas ganas de leer porque ya sé cómo comienza. O sea, ya tengo el aliciente de que las primeras 50 páginas sé que me han gustado, me han enganchado y quiero continuar con él. Otro libro que tengo pendiente desde hace mucho tiempo es este, La ecuación del amor. Yo lo tengo en esta edición de Titania, pero sé que lo han reeditado no hace mucho tiempo, entonces quizá la portada no os suene. Si encuentro la portada más actualizada os lo dejo por pantalla también. Bueno, en esta historia nos vamos a encontrar a nuestra protagonista, que se llama Estela, y Estela es autista, entonces ella pues las matemáticas se le dan genial y todo lo que englobe que sea pues más o menos organizado y cuadriculado, todo perfecto, pero lo que son las relaciones las lleva regular, sobre todo las relaciones amorosas. ¿Y ella qué decide? Pues que para aprender estos temas pues decide contratar a un gigoló. Entonces a partir de ahí va a comenzar esta historia. Me parece que puede ser un libro bastante divertido, bastante dinámico, bastante ágil. He oído muy buenas valoraciones de esta historia, así que yo la verdad que muchas ganas de leerlo. Y ya por último os voy a hablar de 2 libros que yo en alguna ocasión he llegado a confundir simplemente por el título, ¿vale? Porque son historias que suceden en diferentes lugares
creo que una en Francia y la otra en México, me parece. Una de ellas es Chocolate, de Joan Harris, y la otra Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Al llevar la palabra chocolate, pues como que mi mente, cuando alguien le nombra uno de estos dos libros, no sabe a cuál acogerse, porque como no los he leído, y aunque sé que son dos historias súper conocidas, todo el mundo las tiene localizadas, pero yo no, porque ni he visto sus adaptaciones, que me parece que esta sí tiene adaptación, esta la verdad que no lo sé, pero es que nunca he leído los libros y no sé muy bien de qué van a ir las historias, así que bueno, pues yo bastante intrigada con estas dos. Son eternos pendientes y que cuando lea pues ojalá disfrute, porque la verdad que son historias que también tienen buenísimas valoraciones. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis anotado algunas de las recomendaciones que os he hecho. Ya habéis visto que yo también tengo pendientes de este género, de romántica, y pendientes que creo que pueden ser pues muy interesantes y muy divertidos según la historia. Y nada más, que por favor me dejéis abajo en comentarios, como os he dicho, recomendaciones también de romántica, que yo voy apuntando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.